Mis queridos hermanos, Dios los bendiga grandemente. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar otro viernes para continuar con la clase de la primera carta de Pedro a la iglesia. Escribe una carta el apóstol Pedro para la iglesia universal y estamos estudiando, hermanos, verso por verso. Gracias a Dios que en este día nos da la oportunidad de continuar el estudio y si Dios lo permite estaremos terminando el primer capítulo de esta hermosa carta. Espero, hermanos, que puedan acompañarnos a lo largo de esta transmisión, de esta clase, y que pues sobre todo que se cumpla el propósito de la enseñanza, que sea de ánimo, que sea de edificación y que crezcamos juntos en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Antes de iniciar, hermanos, me gustaría primero que nos pongamos en manos de Dios a través de la oración, para que sea Dios el que nos guíe en esa ocasión y podamos aprender al máximo de su palabra. Vamos a orar. Poderoso Dios, gracias, Señor, por amarnos, por cuidarnos y por darnos la oportunidad de en este día tener la vida y la medida de salud que gozamos cada uno. Bendiga a cada uno de mis amigos y hermanos, Señor, que han de ver esta clase, y suplico, Padre, para que a través de estos medios, Señor, pueda llegar a muchos lugares donde están necesitando, Padre, de conocer más de su palabra. Bendiga a su iglesia, Padre eterno, sobre toda la faz de la tierra, y especialmente ruego por mis hermanos de acá de Cozumel, para que usted, Padre bendito, los fortalezca y siga llenando de amor, de ánimo, para permanecer fieles en su palabra. Nuestro Dios, nos ponemos en sus manos de amor, pidiendo su bendición y su ayuda a través del glorioso y santo nombre de nuestro único Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mis hermanos, como les decía, estaremos terminando en esta ocasión el capítulo número 1. Y pues bueno, hablando de esta carta que Pedro escribe para la iglesia, animando a los hermanos que habían sido expatriados y dispersos por las regiones de allá de Asia Menor, Asia Bitinia, Ponto, Galacia. Pedro quiere que los hermanos que están siendo expatriados, que están siendo esparcidos y que hay persecución, que hay prueba de fe en su vida, ellos mantengan la esperanza que tienen en Dios a través de Cristo, de la resurrección, y que puedan el día final estar de pie para poder ser merecedores de la herencia que Dios ha prometido a todos los que le aman. Entonces, cuando Pedro ya llega al final de este capítulo número 1, de los versículos 3 en adelante, empieza a hablar Pedro de que para alcanzar esa herencia, en el día final debemos de andar en una manera santa de vivir. Y dice, Pedro escribe, sed santos en toda nuestra manera de vivir. Y ese es el tema principal que viene hablando Pedro en el final del capítulo número 1. Y la semana pasada habíamos hablado de los versículos 19, que fue el último que estudiamos, hablando de la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, que ese fue el pago que se dio para nuestra limpieza, nuestra pureza, que ese fue el precio que se pagó. Y habla de Cristo como de algo, como de un cordero, hablando en términos judíos, que había sido preparado. Y Pedro, continuando con esta misma idea, ahora en el verso número 20, habla de que ese cordero, que es el Cordero de Dios, el Cristo, sin mancha, sin contaminación, nuestro Redentor, dice que había sido ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Qué es lo que está tratando de explicar Pedro? Que así como nosotros fuimos elegidos por Dios según la presciencia de Dios, Dios ya tenía ese plan para con nosotros, y de hecho tiene mucho que ver la palabra presciencia. La palabra destinado, que es la palabra con la que inicia este verso 20, tiene el significado de algo que es conocido anticipadamente. De hecho, la palabra griega es proginosko. Es una forma de la palabra prognosis, que es traducida como presciencia en el verso número 2 de lo que ya habíamos estudiado. Que muchas veces nos vamos con la idea que dice la presencia de Dios, y no, está hablando de la presciencia, el conocimiento anticipado de Dios para las cosas que se están manifestando hoy. Que Dios tenía ese plan de enviar a Jesucristo, nuestro Salvador, enviarlo con el fin de que fuera un cordero
capaz de quitar el pecado de todo el mundo. El cordero, hermanos, en el Antiguo Testamento representaba un animal muy importante, porque estábamos hablando de un animal que es de los que Dios iba a aceptar como sacrificio, y haciendo referencia a Cristo como una analogía, era el único cordero, el único sacrificio que Dios iba a aceptar para quitar el pecado, no solo del pueblo de Israel, sino de todo el mundo. Entonces, hermanos, ¿por qué iba a aceptar solamente el sacrificio de Cristo? Porque era un cordero preparado, ya destinado, con el conocimiento anticipado de Dios para las cosas que se iban a manifestar, que iba a estar viviendo la humanidad, el modo de vida a través de no respetar la palabra de Dios. Cristo nos enseña, hermanos, que se puede vivir en santidad, porque dice aquí, un cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo no se contaminó con las cosas del mundo. Entonces, hermanos, cuando entendemos esta parte, Pedro nos está diciendo que Cristo ya había sido preparado. El plan de Dios no era obra de la casualidad, ni se había sacado ese as bajo la manga, sino que ya tenía pensado qué iba a hacer Cristo, cuál iba a ser su obra. Y ya anticipadamente ya se había hablado mucho acerca de que iba a venir un Salvador. La referencia, hermanos, a la palabra fundación del mundo es una referencia a la eternidad en donde se encuentra Dios. Por tanto, antes de que este mundo existiera, Dios planeó la redención de la raza humana a través del sacrificio de Cristo. Y fíjense, hermanos, qué hermoso es esto, porque a través de ese sacrificio no solamente el judío va a tener salvación, no solamente va a mantener el judío su relación con Dios, sino que ahora nos añade a todos nosotros, como gentiles, como extranjeros del pueblo de Dios, pero ahora nos ha recibido y nos da la misma herencia y nos pide que nosotros también, en este peregrinar que es nuestra vida, como lo menciona Pedro, nos mantengamos firmes en nuestra fe, sabiendo que el día de mañana, que venga el Señor Jesucristo por segunda vez, podemos alcanzar ahora sí la herencia que Dios ha prometido. En ese mismo verso 20, hermanos, habla de la fundación del mundo y habla de en los postreros tiempos. La era cristiana, hermanos, es el último periodo de la historia de la relación de Dios y el hombre aquí en la tierra. De hecho, la era cristiana, hermanos, es descrita en la Biblia como la consumación de las edades. En Hebreos, hermanos, del 1 al 2 y el 9:26, ahorita les voy a mostrar los textos, habla el autor mencionando que los postreros tiempos es el tiempo final. Ya se vivió la era patriarcal, que es la era de la creación en adelante, donde Dios empieza a hablar con esos jefes de familia, los patriarcas, y a tener una relación con ellos, formando familias y cuidando de ahí hasta que llegan a ser ahora una nación. Después de los patriarcas viene la era mosaica, que es donde Dios elige a Moisés y le revela a él la voluntad, no solamente para él y su familia, sino para toda una nación, ya siendo el pueblo de Israel el pueblo escogido por Dios. Y de ahí en adelante, hermanos, viene Cristo, viene el Salvador, de acuerdo al plan que Dios ya tenía destinado desde antes de la fundación del mundo, para darnos salvación a todos nosotros. Entonces ahora, cuando viene Cristo, nos dice el autor de los Hebreos, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, fíjese cómo dice aquí el autor de Hebreos, postreros días, y Pedro menciona postreros tiempos, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué papel tan importante tiene Cristo? Porque Cristo ya está destinado, planeando la salvación de la humanidad, la redención de la humanidad a través de su sacrificio como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y dice Hebreos 9:26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una sola vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado.
¿Qué quiere decir esta palabra tan importante, la consumación de los siglos? Estamos viviendo los tiempos finales, hermanos. Después de esto ya no va a haber una cuarta era, una cuarta etapa en la cual Dios tenga misericordia o piedad de nosotros, sino que cuando se manifieste Cristo, nuestro Señor y Salvador, Dios va a destruir todo lo que aquí hay. Y Pedro nos va a hablar de esto más adelante, en los siguientes capítulos. Pero es importante, hermanos, que nosotros entendamos que Cristo se entregó por nosotros como ese cordero, de acuerdo al plan que Dios ya tenía destinado para nosotros. Por eso dice aquí, manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros. Por eso cuando entendemos nosotros aquel versículo tan importante de Juan en el capítulo 3, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuál es el propósito de que Dios haya amado al mundo, a la humanidad, al entregar a su Hijo? Que nadie se pierda, que ninguno de nosotros, hermanos, nos perdamos. Si hay algo que Dios preparó, hermanos, para nosotros, es la herencia que vamos a recibir cuando Cristo sea manifestado, si nos mantenemos en santidad, si nos mantenemos en comunión con Él y firmes en nuestra fe. Porque el infierno, el lago de fuego y azufre que arde, no fue preparado para nosotros, fue preparado para el diablo y para sus ángeles. Dios no preparó el infierno para nosotros, pero va a ser un lugar de castigo para todos aquellos que no obedecen el Evangelio, para todos aquellos que no aman a Dios, para todos aquellos que no respetan su palabra. El plan de Dios ya había sido destinado con un conocimiento anticipado de las cosas, de que nosotros fuéramos salvos a través de Cristo, a través de que Cristo vino a este mundo. Lo importante de todo esto, hermanos, es que nosotros mantengamos nuestra fe en Dios. Por eso Pedro continúa en el verso 21, dice, y mediante el cual, hablando de Cristo, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Cuando nosotros, hermanos, entendemos que ahora como gentiles, a través de Cristo, conocemos a Dios, es maravilloso para nosotros, porque Pablo presenta a Cristo como la imagen del Dios invisible, allá en Colosenses. Si no conocemos nosotros a Dios, porque no conocemos su ley, porque no hemos visto los milagros, las maravillas, los prodigios que Dios ha hecho a través de los profetas, a través de los hombres que Él ha designado para guiar al pueblo de Israel, no nos ha tocado verlo. Podemos ver a Dios, podemos creer en Dios a través de la obra de Jesucristo, a través de la obra que hacen los apóstoles, a través de poder predicar a Cristo y conocer más y más de Él. El Señor Jesucristo mencionó en Juan 14, en el verso 1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, y fíjese cómo dice, aquí esta parte es bien importante, creed también en mí. ¿Por qué? Porque la obra de Cristo aquí en este mundo, en esta tierra, mucha gente la negó, mucha gente la despreció, no creían en Él, menospreciaban lo que Cristo estaba haciendo. Por eso el Señor Jesucristo hace tanto hincapié cuando Él predicaba, crean en mí, créanme a mí, obedézcanme a mí. Por eso el autor de los Hebreos nos mencionó, Dios habló muchas veces a los padres a través de los profetas, pero en esos postreros tiempos nos habla por Cristo, nos habla por el Hijo. Y qué papel tan importante que a través de Cristo, por medio de Cristo se creó el universo y todas las cosas, y a través de Cristo tenemos salvación, y a través de Cristo debemos de creer en Dios, en su palabra, en sus promesas. Pedro lo presentó de esta manera en el verso número 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Qué está diciendo Pedro con esto? Que si creemos en Dios, creemos en Cristo y creemos también en Dios, vamos a creer en la resurrección que hubo en Cristo. Por eso dice Pedro aquí en este verso 21, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria. Por eso Pedro lo presenta desde el verso número 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que lo hizo renacer para una esperanza viva. ¿De qué manera? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La esperanza que ustedes y yo tenemos es renacer el día de mañana, volver a nacer, tener una resurrección cuando Cristo se ha manifestado al final de los tiempos.
Pablo mencionó lo siguiente allá en Romanos 8, en el verso 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. Además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Por eso dice Pedro, cuando entendemos este versículo 21, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios a través de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Porque Cristo ya estaba destinado para salvarnos a nosotros. ¿De qué manera? Entregándose por amor de nosotros para librarnos de nuestros pecados a través de la manera santa que Él vivió. Ahora, queremos creer en Dios, queremos conocer a Dios, tenemos que conocer primero a Jesucristo y la obra que Él hace. Pablo lo explica de esa manera. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, Cristo es el que se sacrificó, el que se entregó por nosotros. Más aún, dice Pablo, quien también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que fue aprobado por Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Queremos creer en Dios? Conozcamos más a Jesucristo. Queremos amar a Dios, amemos a Jesucristo, amemos su palabra, guardemos sus mandamientos. Lo que está tratando de decir Pedro con todo esto es que los hermanos que estaban siendo probados en su fe, que estaban siendo esparcidos por diferentes lugares y que tenían una esperanza viva a través de la resurrección de Jesucristo, no pierdan su fe, no pierdan su esperanza. Que el día de mañana, que cuando el Señor Jesucristo sea manifestado, va a venir la consumación de todo esto y alcanzaremos la herencia que Dios ha prometido. Pero solamente vamos a lograr eso si nos mantenemos firmes en la palabra de Dios y logramos la purificación de nuestras almas, que es lo que Pedro menciona en este verso número 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y pues bueno, cuando nosotros entendemos esta palabra, habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad, la palabra purificado, hermanos, da la idea de reformarse moralmente. Podemos entender esto, hermanos, a través de la conversión. Yo sé que cuando ustedes han sido bautizados han entendido el propósito de Dios para sus vidas y saben que Dios quiere darles herencia, que Dios quiere tenerlos con Él allá en la eternidad, donde está Cristo morando, donde está Cristo reinando, donde está intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Y esto, hermanos, Pablo lo explica de la siguiente manera. Allá en Hechos 22, en el verso 16, Lucas escribe lo siguiente hablando de la conversión de Saulo. Ahora pues, ¿por qué te detienes?, le pregunta Ananías a Pablo. Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Qué está diciendo con todo esto Ananías? ¿Qué nos está escribiendo Lucas? ¿Qué está pasando con la vida de Pablo? Pablo tiene que purificar su vida, Pablo tiene que purificar su alma a través de obedecer la verdad, a través de ser bautizado. Si de ahí en adelante Pablo comprende el propósito. ¿Por qué? Porque había tenido esa interacción con Cristo en aquel camino a Damasco. Y Pablo queda ciego por 3 días, y esos 3 días donde Pablo está meditando, está ayunando para poder estar en espíritu con Dios. Y no lo va a lograr si no es que Pablo purifique su alma a través de la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, que viene a perdonar nuestros pecados, a lavar nuestros pecados. Es lo que le dice Ananías aquí: lava tus pecados, purifica tu alma a través de la obediencia a la verdad. Y pues bueno, mismo Pablo entendió también esto, que cuando le escribe a Tito, en el capítulo 3, en el verso 5, dice: nos salvó, hablando de Cristo, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y aquí Pablo le explica de una mejor manera: por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo Pablo? Lo que quiere decirnos Pedro en este verso 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. ¿Cuál es el propósito? Que nosotros podamos entender la verdad de Dios a través de Cristo. El Señor Jesucristo lo mencionó en el Evangelio de Juan, allá en el capítulo 17, en el verso 17.
hablando el Señor con el Padre, dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Cuando dice aquí, por la obediencia a la verdad, si usted y yo queremos agradar al Padre y queremos purificar nuestras almas de nuestros pecados, reconociendo que hemos fallado delante de Dios y que no estamos viviendo en santidad, tenemos que acudir a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Porque la palabra de Dios nos va a corregir de nuestro mal camino y nos va a ayudar a entender la voluntad de Dios. Todo eso tiene un propósito. Dice aquí Pedro: para el amor fraternal no fingido. Nos debemos amar unos a otros entrañablemente, desde las entrañas, desde aquellos órganos que son vitales, amar a nuestro prójimo, amar a Dios. Y dice Pedro: de corazón puro. Esta parte, hermanos, a nosotros nos queda clara porque entendemos el propósito de Dios para nosotros una vez que hemos sido bautizados. Amigos que aún no han obedecido el Evangelio y que escuchan esta clase, ese es el propósito de Dios para toda la humanidad. Dios quiere que purifiquemos nuestras almas por la obediencia a la verdad, y su palabra es la verdad. El Evangelio es la verdad, aquel Evangelio que había estado escondido, del cual no se conocía tanto y que ahora es revelado para nosotros. Esa es la verdad de la cual Pedro está hablando aquí. ¿Con qué propósito? Que nos dejemos de guerras, nos dejemos de contiendas. Dice Pedro: para el amor fraternal no fingido. Amados unos a otros, entrañablemente, de corazón puro. Y no vamos a lograr amarnos si no es a través de Cristo, si no es a través de ser renovados, si no es a través de la obediencia a la verdad. Una vez que purifiquemos nuestras almas y nos despojemos de todo aquello, hermanos, que viene y contamina nuestra mente y nuestro corazón. Solamente Dios tiene poder para limpiarnos a través de su Hijo Jesucristo, a través de ese Cordero sin mancha y sin contaminación, entregado para Dios, por nosotros, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Dios, para cobrar herencia. Y fíjense qué hermoso. Dice aquí Lucas: levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Solamente es a través de Cristo que podemos acercarnos al Padre. ¿De qué manera lo vamos a lograr? Dice Pedro en el verso 23: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cuando entendemos nosotros esta parte, hermanos, de ser renacidos, entendemos ahora lo que Cristo mencionó para Nicodemo, allá en Juan capítulo número 3, del verso 3 en adelante. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que, hermanos, cuando Pedro habla aquí de siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, está hablando, hermanos, de que nosotros tenemos que entender lo que el Señor Jesús le dijo a Nicodemo. Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer de agua, tienes que nacer de Espíritu, para que Dios pueda perdonar tus pecados a través del sacrificio que voy a hacer, a través de entregar mi vida como de un cordero puro, santo, sin mancha, sin contaminación, ya preparado, ya destinado desde antes de la fundación del mundo para ser manifestado en esos postreros tiempos, y de aquí en adelante hasta la consumación de los siglos. Que Dios conceda y permita el tiempo para que nosotros podamos renacer de nuevo. ¿Cuál es el propósito del Evangelio? Que nosotros entendamos la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo,
¿Y qué es el bautismo para nosotros? Es muerte al pecado, sepultura del pecado y renacer de agua y de espíritu para una vida nueva. Aquí Pedro lo está explicando, dice, no de simiente corruptible. No vamos a nacer, hermanos, de la carne, porque dice el Señor Jesucristo, lo que nace de la carne, carne es. Ya no podemos entrar por segunda vez al vientre de nuestra madre y volver a nacer, sino que ahora vamos a nacer de simiente, de semilla, de la semilla que Dios preparó, que es a través de Cristo, ahora incorruptible. Vamos a nacer del agua y vamos a nacer del Espíritu, porque lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Ahora estamos naciendo espiritualmente para Dios, y Dios nos puede tomar en cuenta como sus hijos. Por eso Pedro lo presentó, bendito el Dios y Padre, porque nos acepta, nos adopta como sus hijos, y nos da herencia, y nos ama tanto que entregó a su primogénito, a su unigénito, para darnos vida también a nosotros. Así que, hermanos, es hermoso lo que Pedro está escribiendo, para que nosotros podamos ser añadidos a la iglesia, ser añadidos al cuerpo de Cristo, por el cual un día el mismo Señor Jesucristo va a regresar y va a trasladar al reino de nuestro Dios en la eternidad misma, para que podamos estar en la presencia de Dios. ¿Por qué es tan importante todo esto? Porque esa es la herencia que vamos a cobrar, que Dios ya tenía preparada desde antes de la fundación del mundo para que estemos allá con Él. Pero dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aquí el autor de los Hebreos y Pedro también menciona lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjense, porque la palabra de Dios vive, dice Pedro. Efectivamente, el autor de los Hebreos nos vuelve a decir lo mismo. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Cuando alguien escucha el mensaje del Evangelio, dice, hermano, ya no me está gustando lo que me está diciendo, porque está diciendo que yo peco, que yo robo, que yo adultero, que yo fornico, que yo malpienso, que yo esto, que yo lo otro. Ya no me está gustando lo que me está diciendo, pero se va. Y se va con eso en su mente, porque porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra, y parte el alma, y parte el espíritu, y las coyunturas, y los tuétanos, y las intenciones del corazón, los pensamientos. Todo eso discierne la palabra de Dios, y nos hace entender que si queremos nosotros renacer para una esperanza viva, tenemos que hacerlo a través de la obediencia a la palabra. El Señor Jesucristo dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, hermanos, el mismo Pedro menciona en el verso 25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esa es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿De qué otra manera, hermanos, tenemos que explicar que si se refiere a alguna palabra importante, una palabra que es viva, es el Evangelio? Muerte, sepultura y resurrección de Cristo. ¿Para qué? Para darnos a nosotros esperanza de vida eterna. Y si nos tocara morir como los hermanos del primer siglo, que habían sido esparcidos por diferentes lugares y su fe estaba siendo probada de una manera muy difícil, que no importa, porque vamos a resucitar. Y vamos a resucitar para gloria, así como Cristo resucitó y está a la diestra del Padre, y que también puede interceder por nosotros. Esa es la herencia que vamos a cobrar. Pero ya para finalizar, Pedro menciona estos versículos, verso 24 y verso 25. Y con esto Pedro les está dando un fundamento muy importante. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Cuando Pedro está mencionando esto, nos está diciendo, porque toda carne es como hierba, somos frágiles y el día de mañana nos vamos a secar. Dice, y la gloria del hombre, lo que uno puede lograr por nuestros propios medios en este mundo, dice, es como la flor de la hierba. La hierba cae, la hierba se seca y la flor cae. Pero que hay algo, si hay algo que permanece para siempre, esa es la palabra de Dios. La palabra del Señor permanece para siempre. Y esa es la palabra
que por el Evangelio os ha sido anunciada. Con esto Pedro está citando al profeta Isaías en el capítulo 40, versículos del 6 al 8. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero el viento de Jehová sopló en ella, por el Espíritu que nos ha sido dado. Ciertamente, como hierba es el pueblo, secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios, del Dios nuestro, permanece para siempre. Cuando nosotros, hermanos, entendemos que si queremos permanecer para siempre en la eternidad, con el plan que Dios ya tenía destinado, el cual ya había preparado a través de Cristo, necesitamos nosotros obedecer a la palabra de nuestro Dios, obedecer a la palabra de nuestro Señor Jesucristo y permanecer fieles en ella. Hermanos, la invitación, el resumen de este capítulo 1, si queremos nosotros, hermanos, mantenernos delante de Dios con esa herencia que el Señor nos ha ofrecido, nosotros tenemos que pasar por la prueba de fe, nosotros tenemos que vivir en santidad y nosotros tenemos que permanecer en la palabra de Dios una vez que hayamos purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad. En este capítulo 1, hermanos, Pedro está invitando a los hermanos del primer siglo, aquellos que habían sido expatriados, a permanecer fieles, no solamente a través de las pruebas, no solamente en su fe, sino permanecer en la palabra del Señor. Hermanos, no nos apartemos del camino, permanezcamos fieles a la palabra del Señor. Nos dice aquí de una manera muy clara, nosotros vamos a marchitarnos y vamos a caer, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Si nosotros permanecemos en su palabra, Él permanece en nosotros y nos da oportunidad, hermanos, del día de mañana poder cobrar nuestra herencia en la presencia de nuestro Dios en la eternidad. Ese es el plan de Dios. Y Dios espera, hermanos, que todos alcancemos esa salvación. Solamente si somos renacidos, si permanecemos en su palabra y si nos mantenemos en santidad. Agradezco su tiempo, agradezco su atención, hermanos. Que Dios los bendiga grandemente. Y si Dios nos da oportunidad, el próximo viernes estaremos comenzando el capítulo número 2 de la primera carta del apóstol Pedro para la Iglesia de Cristo universalmente. Dios les bendiga.